Bueno, a algunos he saludado, a otros hasta este momento, pero una bienvenida para todos y cada uno. Eh, Nuevamente lo digo así, es un privilegio el estar aquí reunidos, el poder escuchar al Dios vivo, el saber que este es un momento que Él ha trazado para que nosotros podamos conocerle, poder aprender, venir a leer la escritura, a escucharla, en el caso de ustedes, y no tanto como si fuese de hombre, sino esto de Dios. Vamos al Salmo 19. Saben que hemos estado trabajando en esto, en este salmo, en estas palabras, y hoy quiero tratar la segunda parte. Hace 15 días que tuve la oportunidad, hablamos de la primera parte, las obras. Este salmo se titula Las obras y la palabra de Dios. Teniendo en cuenta esto que es una sola palabra, el verbo, como lo dice en el Evangelio de Juan, por el cual son todas las cosas, fueron hechas todas las cosas. La palabra, podríamos entenderlo, las obras, versículos del 1 a 6, que fue la parte que vimos hace 15 días. Por su palabra Dios se pronunció, Dios mismo lo hizo. Y versículos del 7 al 14, la palabra de Dios expresada en su ley, en sus mandamientos, en sus estatutos y ordenanzas. Vamos a leer el Salmo completamente y vamos a entrar al contexto. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se señoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre Dios, ponemos en tu dirección, en tu bendición, esta tu palabra, con la cual hoy tú mismo nos hablas. Es la voz actual del Dios vivo, es la voz con que eh, se expresa a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Y atendemos esta voz, Señor, coloca corazones dispuestos, corazón atento, prontos, prestos a escudriñar la escritura, a indagar en ella, siendo el tú, por medio de tu Espíritu, quien nos enseña estas cosas. Gracias porque has hecho esto posible, el traer cada uno de mis hermanos, te lo digo personalmente, con esta disposición de conocerte, de escucharte. El Dios que permanece, el Dios que es eterno, que es desde la eternidad hoy hasta la eternidad y que hoy presente en su espíritu enseñándonos estas cosas.
Así pues, en tu dirección, Señor, en Cristo Jesús, oramos. Amén. Hermanos, bueno, quisiera recordar algunas cosas como para que entremos en contexto a partir del versículo 7, pero para recordar en cuanto a las obras. Versículos 1 y 2: los cielos, el firmamento, el día y la noche, nos dan a entender que la misma creación nos da a entender que hay un creador. El universo completo, el universo entero proclama sabiduría de lo alto, proclama inteligencia suprema. Este momento, esta noche que está en curso, esta noche, el día que ha pasado, nos da a entender, mire, a la humanidad, a los creyentes en este caso, hay alguien que sustenta estas cosas, nos da a entender, hay alguien que sostiene estas cosas. No hay un lenguaje, no hay un mensaje claro, pero Dios nos lo ha hecho saber. Por toda la tierra salió su voz. Y pienso en cada generación que Dios ha hablado, en la manera que lo ha hecho. Hoy lo hace aquí a la iglesia en Pereira y nos hace entender de estas cosas. Vimos cómo el sol ha sido establecido y ese curso que trae el sol nos da a entender el curso que tiene su palabra. Dios hará saber estas cosas. Pienso que en el tiempo que lo está diciendo David, tiempo presente, como si ya lo hubiese hecho, pero Dios en su omnisciencia, esto lo tiene establecido. Por eso este mensaje, por eso esta gran comisión que nosotros tenemos de anunciar la palabra y de llevarla hasta el último extremo de la tierra. Segunda parte, la ley, la palabra de Dios expresada en su ley, en sus mandamientos. Y yo quisiera preguntar a la iglesia antes de comenzar, ¿qué entendemos por la palabra de Dios? ¿Cómo la definimos? Mire, a partir del versículo 7, 8 y 9 nos va a dar unas características de lo que es la palabra de Dios y también nos va a definir un propósito. Pero en sí, ¿qué entendemos por la palabra de Dios? ¿Cómo definimos esto? Y les voy a poner un ejemplo. Yo definía la palabra de Dios como la verdad y aún la sigo definiendo y es así, es verdadera y es una característica en la palabra. También se define como aquella que permanece, que nunca dejará de ser. Pero una definición que me llamó la atención y que leí en estos días es la palabra de Dios se define como normas de fe y de conducta para la vida del cristiano. Y es precisamente lo que David nos muestra acá, lo que hoy el Espíritu nos enseña a partir del versículo 7. Son normas básicas, pero fundamentales para la vida del cristiano. No son todas, pero creo que son muy esenciales. Y si usted las mire y las examina, se dará cuenta de que por ahí se comienza la vida cristiana con estas normas que están aquí. Versículo 7. Pienso en la riqueza espiritual de Dios, la que hoy nos comparte a nosotros. La ley de Jehová es perfecta, característica de la ley, perfecta, que convierte el alma, propósito. La ley de Jehová es intachable, es inerrante, no tiene error, infalible, incapaz de error. La ley es incapaz de llevarnos a un error. Usted no puede decir que la ley me llevó a una falta, no. Si usted cometa la falta, si yo cometiera una falta, fue porque falté a la ley, falté al mandamiento. Y esto mirándolo desde el tiempo de la ley, ahora en el tiempo de la gracia. Ya definí algunas de las características de la ley, pero voy a definir otras. Y no como para mirarlas, sino como para conocerlas. La ley es verdadera, lo dice Salmo 110, versículo 142, perfecta, el Salmo 19:7. Fiel, la ley es fiel. O como lo dice ahí en su siguiente versículo, el testimonio de Jehová es fiel.
es duradera, es recta y justa, santa, buena, es espiritual, lo dice Pablo en Romanos. La ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Son características que nos definen la palabra de Dios. Pero quiero hablar de los propósitos. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Y yo pregunto, ¿esto se vio en el tiempo de Israel, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo entendemos esta parte? Y este propósito lo voy a definir ahorita último. Tengo 5 propósitos, pero este lo voy a dejar para definirlo a lo último. Y vamos a ver el primero. Uno de los propósitos que pude entender al leer esto, al, al hacer este estudio, es mostrar el camino a la vida. Y en el pueblo de Israel eh, fue así. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Algunas Biblias o otras traducciones definen la palabra convertir como restaurar, avivar. La ley de Jehová, la ley del Señor es perfecta que reaviva el alma. Y usted preguntará, bueno, pero esto se vio allí en el tiempo de la ley. ¿Cómo lo entendimos? ¿Hubo una conversión en el pueblo de Israel? Deuteronomio 30:15. Si usted se da cuenta, en el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios les habla por medio de Moisés sobre las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. También se las da. Dios ya había entregado la ley al pueblo de Israel, sus mandamientos, pero aquí les hace entender el propósito de todo ello. ¿Qué es el propósito de darles la ley? Caminar como a Dios le agrada, vivir como a Dios le agrada. Versículo 15 de Deuteronomio 30. Mira, esta es la generación que va a entrar al pueblo de Israel, perdón, a la tierra de Canaán. Es la descendencia de los que salieron de Egipto. Aquí ya no, prácticamente podría decirlo, aquí no están eh, que vivieron en el desierto, los que corrieron en el desierto, caminaron en el desierto. Aquí esta es la generación que va a entrar. Les dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llama por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había dado. Y ahí vemos este propósito, caminar, el camino a la vida que Dios le agrada. Segundo propósito, para hacernos ver nuestro pecado. Y esto lo debió haber entendido el pueblo de Israel desde el momento en que recibieron la ley. ¿Cuánto más para nosotros? Romanos 3:20. Los invito a leer Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley de Jehová es tan perfecta
que nos lleva a esto. No está fallando ahí. El hecho de hacernos conocer nuestro pecado no quiere decir que esté fallando. Tercer propósito, para aumentar el pecado. Capítulo 5 en Romanos, ahí, Romanos 5, una página más adelante, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuarto propósito, para mostrarnos que estamos bajo la maldición de pecado. Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 13, ahí mismo en este capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y quinto propósito, ahora sí, que convierte el alma. Eh, la ley es tan perfecta que nos llevó a Cristo. Bueno, pensaría primeramente en el pueblo de Israel, que eran los que estaban bajo la ley. Pero si miramos nosotros, yo no sé ni cómo definirlo. Yo andaba sin ley y aún así en su gracia me trajo a Cristo, si lo pensara de esta manera. Gálatas 3:24, ahí más adelante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Usted pensará, "Ay, bueno, el pueblo de Israel no consiguió esto, fue que no lo consiguió. Hoy en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, en la gracia, llegamos a un arrepentimiento. Los que hemos aceptado a Cristo, amigo que me escuchas, hermano, si tú no has venido a Cristo, no hay un arrepentimiento, no hay una conversión. Hoy tenemos presente la ley, no ceremonial, no moral, sino la ley en sus mandamientos, en su amor, y ella es la que nos da la conversión. Venimos a Cristo, ella nos muestra a Cristo y por ella no, hay una conversión en nuestra vida. Mire, quisiera hablar del pueblo de Israel, casos que se vieron como parciales. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y esto lo vio Israel. No más para poner un ejemplo en el tiempo de los jueces. Ellos, había un momento en que pecaban, hacían lo malo, faltaban a la ley, a sus mandamientos. Dios los, bueno, no sé, los entregaba en manos de sus enemigos, levantaba un juez y él los salvaba. Había un arrepentimiento, había una restauración de la, a manera general en todo el pueblo, una conversión. Pero quise leer Segunda de Crónicas, capítulo 34. En el reinado de Josías, las reformas de Josías, el hallazgo del libro de la ley. 34:18. Cuando Hilcías le entrega en manos al escriba Safán y el escriba se la lleva al rey Josías. Además de esto, versículo 18, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Versículo 30, y es aquí donde los quiero traer. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en este libro.
Versículo 32. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Versículo 33. Además de todo lo que había hecho Josías. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de él en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió, todo el tiempo que reinó Josías. Pero vemos que ya después vuelven y caen. Hubo una restauración, hubo una conversión en sus vidas por un momento, por un tiempo. Y esto pasó allí en muchas edades, en muchas dispensaciones, en muchas eras, en muchos tiempos en el pueblo de Israel. Cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, entendemos que hoy la iglesia debe haber una conversión sincera. Hay casos aislados donde hermanos en fe han recaído, bueno, pero si bien hay una restauración para ellos, hay una conversión. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y quiero por leer, por último, Santiago, capítulo 1, versículo 25. Ese para la iglesia, hoy, en la actualidad, ya no estamos, se dirá, pero Pablo dice en Romanos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Santiago 1:25. Ahora, porque Santiago nos habla de ley, si ya no estamos bajo la ley. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, esta que nos enseña el Señor Jesucristo, que enseñó a sus discípulos y que hoy el Espíritu nos enseña. Aquella que dice en Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En aquella libertad, en aquella ley. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y vemos que Gálatas, cuando Pablo habla a los Gálatas, es porque estaban volviendo a la ley. Si conocemos el contexto de todo el libro de Gálatas, estaban haciendo las obras de la ley. Habían comenzado por el Espíritu y ahorita estaban volviendo a las obras de la carne, a la ley, a la circuncisión. Gálatas 6, capítulo 2, versículo 2, ahí mismo, más adelante. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea que si hay ley en este momento, no ceremonial, no moral, pero hoy en sus mandamientos. Salmo 19, versículo 7, la segunda parte del versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es seguro, es confiable. Conocemos los testimonios que Dios nos da en su palabra. Conocemos lo que pasó en Abel, perdón, en Adán y Eva, en Abel y Caín, en Caín y Abel, por su testimonio en su palabra, en Abraham, Isaac, Jacob, y sus testimonios son verdaderos, son fieles. Llegamos al tiempo del Señor Jesucristo, vemos su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, y eso es un testimonio, y ese testimonio es fiel. Nos lo da el Espíritu hoy, nos lo enseña el Espíritu Santo, nos lo enseña su palabra. Ese testimonio es fiel. Pero quise tomar del Señor Jesucristo el testimonio de la verdad que él mismo dio. Y en su momento, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Allí cuando lo interrogaba Pilato,
¿Y cómo da este testimonio a este gobernante? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en ese testimonio estamos, hermanos. En ese testimonio estamos hoy. Primera carta de Juan. Estamos en el Evangelio, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 9. Tenga presente estos versículos. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, dice el versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que cree, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como lo dice el Salmo, testimonio de Jehová es fiel. Este testimonio es fiel. Romanos 8:16. El Espíritu mismo, el Espíritu del Señor, el Espíritu mismo del Señor da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que esta es la verdad. Este testimonio que escuchamos es fiel. Salmo 119, no el 19, sino el 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Lo dice el salmista. Hemos visto nuevamente una característica de la palabra de Dios, de la ley, del testimonio fiel y un propósito que hace sabio al sencillo. Entendemos por esto que aún la persona más sencilla puede comprender de la sabiduría de Dios, de su inteligencia, de su ciencia. Es lo que nos está diciendo, hace sabio el sencillo. Aún la persona más sencilla, después de que esté dispuesta a escuchar, puede entender de la sabiduría de lo alto. Uno de los proverbios, no recuerdo cuál, dice, el que se junta con sabios, creo que es así, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Estamos aquí y podemos entender de esto por la disposición que hay en nuestro corazón, porque Dios en su gracia nos ha llamado, porque Dios nos lo ha hecho saber, porque Dios nos lo hace saber. Salmo 19, versículo 8. Trato de avanzar, pero yo sé que va a quedar una parte para... No lo terminamos todo hoy, pero vamos a tratar de avanzar lo que más podamos. Es la riqueza del Espíritu que Dios nos da. Y si usted la mira, por ahí comenzamos. Por ahí comenzamos nuestra vida cristiana. Por ahí comenzamos con Cristo, mirando, conociendo sus mandamientos, su ley, que dicen sus testimonios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son justos, traen alegría al corazón. Y si eso lo dice David en el tiempo, nos lo dice el Espíritu, y aún en el tiempo de la ley, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy? La alegría habla de dicha. Los mandamientos de Jehová son rectos, traen dicha, traen gozo, traen regocijo al corazón. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Este pasaje, este versículo creo que lo conocemos todos, pero el hecho de que lo sepamos de memoria no importa.
escudriñar la escritura, ejercitarnos en ella, como dice el hermano James, que se escuchen esas hojas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y usted pensará, mire, si usted va a este contexto donde el Señor Jesús les está hablando a los discípulos, se darán cuenta de que ellos no estaban con gozo, con alegría. Mire lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ellos estaban turbados, los discípulos. El Señor Jesús les había anunciado, les había hecho saber que vendría su muerte. Fuera de eso, eh, les había dicho que había uno que lo iba a entregar, que había otro que lo iba a negar, que no le volverían a ver y ellos estaban turbados. Mas él les dice estas palabras, versículo 15, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y acabamos de leer en Salmo, los mandamientos del Señor traen alegría al corazón. ¿Y cómo entendemos esto aquí? Juan 16:20. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y sabemos lo que vino después. Al verle resucitado, el gozo que llenó su corazón y aparte de ahí, a partir de ahí, el que vive en su palabra, el gozo que hoy está en nosotros por saber que el Señor vive, por el solo hecho de saber que Él resucita. Salmo 19, versículo 8, 8b. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Otra característica, puro, claro, lo dice la nueva traducción viviente. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir, así lo define la nueva traducción viviente. La Reina Valera lo dice, alumbran los ojos, son puros que alumbran los ojos. Y pienso por un momento en esta luz que ha venido al mundo, que alumbra a todo hombre, la que alumbra hoy a nosotros y que es en ella en la que permanecemos. Dice Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y es esta luz que hoy seguimos. Es esta luz a la cual seguimos. El precepto habla de mandato, habla de edicto, habla de orden, de ordenanza, inclusive habla de estatuto. Dan buena percepción para vivir, dan un buen punto de vista en la vida, pero no desde nuestra propia opinión, ni de nuestra propia sabiduría, no. Como lo dice ahí, el precepto, la luz en su palabra, que alumbra los ojos para seguir la luz, para vivir la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Salmo 19, versículo 9. Nuevamente lo recuerdo, normas de fe y de conducta para la vida del cristiano, teniendo presente a nuestro Señor. Si usted mira estas normas, se dará cuenta del carácter de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, de su comportamiento, de su forma de actuar, de su forma de sentir. Al entender, al practicar esta palabra, usted se va a dar cuenta de esto. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor del Señor lo define otra traducción, es puro. La reverencia, el temor habla de reverencia, habla de obediencia, habla de respeto.
Y la palabra limpio podríamos pensar algo que no tiene contaminación, que no tiene corrupción, pero creo que no es el caso ahí. El temor de Jehová es limpio en el sentido de que es verdad. Él es digno de que nosotros vengamos en temor a Él, sentir temor a Dios, venir en reverencia al Señor, caminar en obediencia y respetarle con nuestra vida. Creo que es el sentido de este versículo. El temor de Jehová permanece para siempre, y lo que debe permanecer en cada una de nuestras vidas. Quise leer Primera de Juan, y los invito a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, pero acabamos de leer en Salmo que el temor a Jehová, al Señor, permanece para siempre. Y aquí ya nos dice el apóstol Juan que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y creo que por el contexto habla el temor al castigo, de la falta, no está hablando el temor al Señor. El temor al Señor es el que permanece, sea en el tiempo de la ley y aquí en el tiempo de la gracia. Es más, si usted mira, dice en Isaías que los serafines allí cuando alababan al Señor, con dos manos se cubrían los ojos y pienso que esto es reverencia al Señor, temor al Señor. Aún allí en los cielos permanece el temor. Nunca dejará de ser, el temor permanece para siempre. Y lo quise leer en 1 de Juan 4:18 para que no lo vayamos a confundir. El temor de Jehová es el que permanece. Salmo 19, versículo 9b. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son imparciales, son una realidad. Él tiene equidad en sus juicios, un punto equilibrado en sus juicios. Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Los juicios del Señor son una realidad y esto lo entendemos desde la caída del hombre en el pecado. El juicio que cayó por el pecado, el juicio que cayó a la tierra y a la humanidad por la entrada del pecado. En el diluvio, el juicio que cayó allí por la maldad de los hombres, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, aún en el pueblo de Israel en sus tiempos, como parcialmente, por la desobediencia, aún en las ciudades vecinas alrededor del pueblo de Israel, también cayó juicio. Y estos juicios son verdaderos. No ha habido, no podemos decir que en ellos haya injusticia de Dios, han sido justos. Y cuando venimos al juicio que cayó sobre el Señor Jesucristo por cargar con nuestros pecados, el justo por los injustos, aún no lo entiendo. Y aún así Dios lo ve justo. Ese juicio que cayó fue justo. Por él alcanzamos la justicia. Salmo 19, versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Esta es la primera parte de este salmo, de este versículo. La palabra deseables nos conecta con lo que viene diciendo el salmista en el versículo 7, en cuanto a la ley.
en cuanto al testimonio, en cuanto al mandamiento, en cuanto al precepto, en cuanto al temor, en cuanto a sus juicios. Mire, toda esta tu palabra deseable es más que el oro, más que mucho oro afinado, mucho oro fino, mucho oro escogido, mucho oro puro, mucho oro macizo como lo entendemos hoy en día, más que eso. Proverbios capítulo 8 y versículos 10 y 11. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Cuando Dios nos habla de su palabra, nos está enseñando también de su sabiduría. Así que este versículo claramente lo podemos relacionar con el que estamos leyendo en Salmo. Toda la palabra de Dios y su sabiduría es más deseable que el oro, que todo el oro del mundo, que las piedras preciosas, que los bienes, que todos los bienes que podamos desear. Es lo que nos enseña la palabra hoy. No hay cómo comparar la riqueza del espíritu con la riqueza material. No, no hay cómo comparar. La riqueza del espíritu es la que el Señor nos muestra, nos enseña y la que debemos tomar. Salmo 19, versículo 10. Y es la última parte, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Dice otra traducción, tu palabra, tu ley, tus mandamientos es más dulce, inclusive que la que gotea el panal. El salmista en este verso nos da dos ejemplos, con lo material y aún con lo mismo natural. Y aún en ello no hay cómo comparar la riqueza del Espíritu, la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 103. Pienso en esa palabra dulces. Usted ha visto a un niño cuando se le da un dulce, usted no se lo quiere quitar, él no se lo va a dejar quitar, usted se lo va a pedir y no se lo deja. Él quiere seguir en ese dulce. Y así pienso que debe ser la palabra de Dios. 119, 103. Y pensar como el salmista nos lo va a entender aquí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y lo dejo ahí para que dejar la otra parte. Dios mediante, si el Señor no ha venido, si el Señor no nos ha llamado a su presencia, para compartirla en otra ocasión. Que Dios bendiga su palabra. Oramos al Señor. Padre Dios, gracias por este tiempo que tú nos das, en el cual nos enseña tu palabra, tu ley, este testimonio en el Salmo 19, un día escrito por David, hoy imprento para nosotros, la iglesia en Pereira, y el saber que cómo da testimonio, cómo la misma palabra es un testimonio a nuestra vida y conducta, teniendo presente la vida del Señor Jesucristo. Hace algunos días escuché decir, no es como empezamos la vida cristiana, sino como la terminamos. Pero tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesús. Él, desde que empezó y hasta que terminó. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y en eso vemos la gloria que te daba a ti, Señor, a ti, Padre amado, y la gloria que hoy está con el Señor. Aquella gloria que tuve contigo. Y ahí está. Y por lo tanto, nosotros llamados a darte gloria, te lo decimos en este momento. Gloria y honra a tu nombre. Así pues, Señor, gracias por enseñarnos tu palabra y guarda nuestra salida en este momento para nuestros lugares de destino, en nuestro hogar, nuestra entrada allí y que todo sea esto
en bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén.